Capítulo 6. Resultado. Paul pensó que todo aquello era ridículo. Le quedaba bastante claro que Jane ya tenía toda la información sobre él desde su escuela anterior. Sabían que nunca había tenido una habilidad antes, pero el problema era que Paul no sabía qué hacer. Antes de ingresar a la escuela militar, Paul había hecho un poco de investigación por su cuenta. Sabía que el ejército otorgaba gratuitamente a todos los estudiantes sin habilidades su propio libro de habilidades. Y cada uno de esos libros era exactamente el mismo, un libro de habilidad de tierra. La razón por la que hacían esto era para que los estudiantes sin habilidades se sintieran en deuda con el ejército. Además, el ejército tenía control casi total sobre los libros de habilidades de tierra. Eso significaba que, si alguien quería aumentar su fuerza, tendría que ser leal al ejército, y a cambio, recibiría más poder. Antes de descubrir su propia habilidad, Paul había pensado que esta era la mejor opción para él. Incluso si no quería unirse al ejército después de 2 años, la habilidad de tierra era útil, especialmente para trabajar en la construcción. Aquí es donde radicaba el problema. Al haber obtenido ya una habilidad, Paul no podía aprender otra nueva. El libro de habilidades que le iban a dar era prácticamente inútil para él. Pero no solo eso. Paul estaba seguro de que el ejército llevaría un registro de cada estudiante al que le habían dado el libro, lo que significaba que los profesores esperarían que usara poderes de tierra la próxima vez que lo vieran. Paul respiró hondo y dijo: «No tengo ninguna habilidad». Al igual que antes, el hombre encapuchado que estaba junto a Jane le entregó un libro y ella se lo extendió a Paul. Paul lo tomó al principio, pero de repente apareció una notificación en su sistema. «¿Deseas convertir el libro en 10 puntos de experiencia?» Paul ya esperaba el primer mensaje del sistema, pero el segundo realmente lo sorprendió. Se sintió tentado a tomar el libro y usarlo como experiencia, pero sabía que eso levantaría sospechas más adelante. «Lo siento, pero no lo quiero», dijo Paul devolviéndole el libro a Jane. Los estudiantes que estaban observando y la propia instructora quedaron en shock. Jane nunca había vivido algo así. En sus 5 años trabajando como instructora, era la primera vez que alguien sin habilidad rechazaba el libro. «Dame un momento», dijo Jane, alejándose del grupo lo suficiente para que no pudieran escucharla. Sí, dice que no quiere el libro de habilidades. ¿Qué hago?», preguntó hablando a través de su auricular. «Déjalo tomar la prueba», respondió una voz misteriosa al otro lado de la línea. Al colgar, el hombre no pudo evitar pensar que Paul era un estudiante interesante. Comenzó a revisar su archivo y parecía que lo que había dicho era cierto. No tenía ninguna habilidad y tampoco tenía relación con el grupo Pure. «Veamos cuánto tiempo puedes sobrevivir en este mundo cruel, Paul», murmuró el hombre. De vuelta en el campo de pruebas, Jane terminó la llamada con su superior y regresó al grupo. «Disculpa la espera», dijo Jane. «Como no aceptarás el libro de habilidades, aún necesitamos que realices la prueba». Paul pensó que todo era una broma. Si realmente no tenía una habilidad, ellos ya sabían cuáles serían sus resultados. ¿Realmente era necesario que hiciera la prueba? Sentía que lo obligaban a hacerlo solo para humillarlo, para que después tuviera que rogarle al ejército por el libro de habilidades. «Por favor, sígueme». Jane llevó a Paul un poco más lejos, hasta una zona donde había cráteres enormes en el suelo, marcas de quemaduras y todo tipo de destrozos. Todo eso lo habían causado los concursantes anteriores. «Por favor, destruye los objetivos que tienes frente a ti lo más rápido que puedas», dijo Jane. «La prueba comienza ahora». Tan pronto como terminó de hablar, 3 objetivos aparecieron al azar en el campo de pruebas. Eran blancos metálicos con un punto rojo en el centro. El problema fue que, cuando Paul intentó enfocar su vista en los objetivos, todo le pareció borroso. En ese momento se dio cuenta de que su visión perfecta ya no era tan perfecta. «¿Es por la luz del sol?», pensó Paul. Sin otra opción, corrió lentamente hasta cada objetivo y los golpeó con su puño uno por uno. Como era de esperarse, su tiempo fue increíblemente lento. Después hubo 2 pruebas más.
La siguiente fue una prueba de fuerza, donde Paul tuvo que golpear una enorme máquina en forma de tambor. Paul dio su mejor golpe y la máquina vibró, mostrando un número digital en el centro. «Fuerza 5», dijo Jane, anotándolo en su tableta. Para la última prueba, trajeron otra máquina. Era un objeto circular con múltiples orificios en el frente. Cuando la prueba comenzó, la máquina disparó picos holográficos hacia los participantes. Todo lo que Paul tenía que hacer era esquivar los ataques. El nivel de dificultad aumentó y con el tiempo, los picos comenzaron a salir más rápido y en mayor cantidad. Finalmente, Paul fue golpeado y la prueba terminó. «Agilidad 5», dijo Jane mientras lo registraba en su tableta. Al escuchar su puntuación, Paul comenzó a notar un patrón. La prueba de fuerza le había dado un 5, lo mismo que su sistema le indicaba como su atributo de fuerza. Luego, en la prueba de agilidad, también obtuvo un 5, igual a su sistema. Eso significaba que si realizaba la prueba de noche, sus puntuaciones probablemente se duplicarían. También significaba que, mientras siguiera subiendo de nivel, siempre podría mejorar sus resultados. Era como si su habilidad le permitiera evolucionar, pero al mismo tiempo tenía sus desventajas. «Como era de esperarse», dijo Jane. «Desafortunadamente, tu nivel actual de poder es 1». Paul apretó los puños y regresó con los demás. Sabía que los días que le esperaban como usuario de nivel 1 serían difíciles, pero no sería así por mucho tiempo.